Hola Mika, ¿cómo estás? Hola Erika, ahí más o menos. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Es que tengo un problema con el dueño de la casa donde arriendo. ¿Qué pasó? Yo hace 2 meses antes de la pandemia arrendaba un departamento por la Ofelia, con un pago del canon arrendatario de 250. Tuve una oportunidad de trabajo y viajé al extranjero. Sin embargo, los pagos le daba al señor conforme los meses. Pero me enteré que en ese lugar estaban robando, así que decidí pagar a mi prima para que me cuide el departamento, que vaya 2 veces por semana al departamento. El señor dijo que estoy subarrendando. En el contrato se estipula que se desaloja cuando se subarrienda, pero no estoy subarrendando y me quiere desalojar. Incluso me atrasé el pago mensual y me está diciendo que mañana desaloje la vivienda. Imagínate, ¿cómo consigo otro departamento sin dinero en plena pandemia? Wow, verás, la normativa nacional define el contrato como donde dos partes se comprometen recíprocamente a crear derechos y obligaciones, es decir, una cede algo o da o prohíbe una cosa y la otra parte se compromete a pagar por lo que le está cediendo. Claramente te explico. En la ley de inquilinato, en el artículo 38 manifiesta la prohibición de subarrendar por parte del inquilino. De igual forma, en el artículo 39, en el artículo 39 de la ley de inquilinato manifiesta el desalojo cuando el inquilino ha creado el subarrendamiento. Sin embargo, como tú mismo manifiestas, fue en la época de la pandemia, incluso estamos en la pandemia, y se aprobó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. En esta ley, en el artículo 4, manifiesta la suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato durante el tiempo de vigencia del estado de excepción y hasta 60 días después de su conclusión. No se podrá ejecutar los desahucios a arrendatarios de bienes inmuebles por cualquiera de las causales establecidas en la ley de inquilinato. Para que los arrendatarios puedan acogerse a esta suspensión temporal, deberán cancelar al menos el 20% del valor de canon pendientes, y en el caso de los locales al menos el 30%, siempre que se demuestre que ha estado afectado su salario por un 30% en el mes de febrero de 2020. De igual forma, se manifiesta que esta suspensión podrá extenderse en el caso de que el arrendatario y el arrendador concuerden por escrito su plan de pagos. Claramente, cuando pasó estos hechos, estaba en estado de excepción, como me lo manifiestas. Además, manifestaste que no tenías liquidez económica para poder seguir pagando el alquiler o el arrendamiento de esa vivienda. Claro, debes respaldar con pruebas de que tu salario ha sido reducido. Incluso, verás, te voy a contar sobre un caso o una ley que existe en Colombia. Esta es la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-088-16. Aquí nos hace alucinación a procesos de restitución de tenencia por arrendamiento, y existe el artículo 384 de la ley 1564 del 2012, que incluso se encuentra vigente. En esta ley nos manifiesta que se puede hacer prácticas de embargo, secuestro sobre bienes al inquilino con el fin de asegurar el pago de los canon de arrendamientos adeudados, a que se llegará a deudar de cualquier otra prestación económica derivada del contrato. Aquí claramente se discutió la inconstitucionalidad, y también la alcaldía de Bogotá manifestó que este es un hecho tan severo y que existen otras alternativas menos severas o rígidas para acceder a ese pago de arrendamiento.
nos hace también alucinación a que existen medidas cautelares y nominadas que pueden ser decretadas por el juez para la actuación que se requiere, como por ejemplo, la primera es la existencia de una cierta amenaza o vulneración de derecho que surge del contrato arrendamiento debidamente celebrado. Segunda, debe solicitarse esta medida cautelar con una previa motivación. Claramente, esta medida es fuerte debido a que exige el pago, pero a un costo de una garantía, de embargar o también de retener algo. Claramente existen otras medidas para poder acceder al pago del canon arrendatario. Ahora también te voy a hacer un análisis de derecho comparado con 3 países, poniendo como tema central el subarrendamiento por parte de los inquilinos y las medidas que toman otros países. El primer país que te voy a poner como ejemplo es México. De igual forma, en el Código Civil Federal de México manifiestan que el subarrendamiento en su artículo 2480 que el arrendatario no puede subarrendar la cosa arrendada de todo, ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador. Si lo hiciera, este responderá los daños y perjuicios. Claramente aquí también nos manifiesta que existe la prohibición de subarrendar del departamento o la vivienda. Sin embargo, en el artículo 2482 del mismo Código de México, se establece si el arrendador aprueba expresamente el contrato especial de subarrendamiento o subarrendatario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones del arrendatario, a no ser que se acuerde otra cosa. Es decir, esta nación también puede existir el contrato de subarrendar con el consentimiento del arrendatario, pero existe una diferencia, el cual sería que las obligaciones y derechos quedan subrogados. Otro país que te voy a mencionar es el Colombia. En la ley de 280 del 2003, que está vigente en el capítulo quinto, en su arrendamiento y cesión del contrato, su artículo 17 manifiesta que el arrendatario no tiene la facultad de ceder el arrendamiento ni subarrendar, a menos que se le autorice expresamente el arrendador. En este caso, existe una diferencia con la ley de inquilinato del Estado ecuatoriano debido a que se prohíbe el subarrendamiento de este, y en caso de existir es causa para terminar el contrato. En el Estado ecuatoriano no nos habla del consentimiento del arrendatario, que en cambio en Colombia sí tiene. Incluso si tienen el consentimiento del mismo, es legal. En España, la ley de arrendamientos urbanos de 1964 manifiesta que por el decreto 4104, el 24 de diciembre, hace énfasis que se prohíbe el subarrendamiento por la parte de los inquilinos. Claramente hemos verificado que estos países se prohíben. Sin embargo, este mismo puede ser legal cuando existe el consentimiento del propietario. En cambio, en Ecuador no se establece el consentimiento y es motivo o causa para la terminación del contrato. Incluso se podría llegar al desalojo. Sin embargo, bajo tu duda, se podría manifestar que tu solución es la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, donde te vas a respaldar en el artículo 4, donde manifiesta que quedan suspendidas los desalojos o todas las causales por el tiempo de la pandemia a causa del COVID-19. De igual forma, quedan anulada el subarrendamiento, y debido a que, como tú manifiestas, tu prima estuvo cuidando el bien, lo debes demostrar y también presentar pruebas de que el pago que estás adeudando o estás atrasado es por la razón que en tu empresa te bajaron el sueldo, siquiera un 30%, para cumplir con los requisitos de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Muchas gracias, Erika. Eso voy a hacer porque no quiero que me desaloje.
Dale. Hola Mica, ¿cómo estás? Hola Mica, ¿cómo estás?